En el capítulo anterior estudiábamos las potestades de la Dirección de Conducta de las Instituciones Bancarias por parte de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, la SUDEBAN. Vimos que la SUDEBAN cumple funciones de control y vigilancia de las instituciones bancarias, pero tiene potestades también para dirigir la conducta de las instituciones bancarias a los fines de una mayor transparencia en la prestación del servicio bancario. Entonces, en tal sentido, la ley contempla algunas facultades que tiene la superintendencia para prohibir o imponer determinadas conductas a los bancos cuando a su juicio sean actividades que puedan perturbar el buen desenvolvimiento del sistema financiero nacional. Entonces teníamos que en primer lugar la SUDEBAN puede prohibir o suspender la propaganda cuando a su juicio pueda confundir al público o promover distorsiones graves en el normal desenvolvimiento del sector bancario, o si la misma puede incidir negativamente en su patrimonio. Es decir, toda la publicidad o propaganda que se haga en los bancos tiene que estar previamente autorizada por la SUDEBAN, y asimismo suspender las operaciones ilegales, las no autorizadas o las que constituyan riesgos para la institución financiera, en las cuales se presuma, por ejemplo, su utilización para la legitimación de capitales o la financiación al terrorismo, y podría aplicar las sanciones a que hubiera lugar. En tercer lugar, tenemos que la SUDEBAN puede formular a las instituciones del sector bancario las instrucciones que juzguen necesarias cuando incumplieran la ley o la demás normativa prudencial. Esto se evidencia generalmente en las visitas regulares que hace la superintendencia a las instituciones bancarias, y que en dichas visitas pueda hacer recomendaciones o sugerencias a los bancos, y que esas recomendaciones o sugerencias evidentemente tienen un carácter vinculante para los bancos. Podemos decir también que la SUDEBAN puede exigir los programas de regularización que fueren necesarios y disponer medidas de carácter preventivo y correctivo si la institución no acogiera en el plazo indicado las instrucciones impartidas. Esa es una primera fase, si se quiere, de un procedimiento administrativo, cuando se hacen recomendaciones o sugerencias a los bancos y se da un plazo para su cumplimiento, y si dichas recomendaciones no son cumplidas en el plazo establecido por la superintendencia de bancos, entonces ella puede fijar o establecer un plan de regularización a los fines de ejecutar esas recomendaciones o sugerencias que pueda darse en un momento dado a un banco que pueda estar atravesando una situación de crisis. También puede la SUDEBAN solicitar a las autoridades competentes, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, que se acuerden las medidas preventivas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera, así como la prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes a los miembros de la junta directiva, accionistas, directores y a quienes ocupen cargos de administración o de dirección en las instituciones bancarias, cuando dichas instituciones sean objetos de medidas de intervención o cualquier mecanismo extraordinario de transferencia. Entonces vamos a ver en la ley bancaria venezolana hay un capítulo de la misma destinado a los delitos bancarios. Entonces justamente la primera fase, digamos, de instrucción de esos procedimientos se van a realizar en fase administrativa, por supuesto, y la SUDEBAN tiene la obligación de participar en lo conducente a la Fiscalía y el Ministerio Público para la correspondiente averiguación penal cuando se presuma la existencia de delitos bancarios. Igualmente, la SUDEBAN, dentro de esta función de dirección de conducta de las instituciones bancarias, va a tener la potestad de recibir, tramitar y decidir las acciones que las instituciones bancarias deban cumplir
ante las reclamaciones y denuncias que presenten los usuarios del sector bancario, una vez cumplidos los procedimientos ante la institución bancaria de que se trate. Esto tiene que ver con una función, digamos, que cumple la SUDEBAN en el control y vigilancia de las instituciones bancarias a través de la denuncia de los clientes y usuarios bancarios. Entonces, cuando se produce una denuncia ante la superintendencia bancaria, se le fija un plazo determinado al banco para que informe, digamos, con prontitud acerca de la reclamación o de la denuncia que ha sido presentada ante este organismo de supervisión. Como yo había mencionado, la aplicación de estas medidas por parte de la SUDEBAN puede tener un curso ascendente y sucesivo, desde una menor a una mayor gravedad. Entonces, en una primera fase podemos hablar de la formulación de instrucciones o recomendaciones que se hace a los bancos. En una segunda fase, si las instrucciones o recomendaciones no son acogidas en un plazo determinado, entonces la adopción de un plan de regularización que puede incluir medidas preventivas, correctivas y hasta sanciones por parte de la superintendencia. Una tercera fase, que es la adopción ya de medidas administrativas, sobre las cuales hablaremos más adelante. Y una cuarta fase, que es la adopción de mecanismos de resolución. Aquí cabe destacar que cuando llegamos a esta cuarta fase, por supuesto, ya hay una gravedad que involucra ya la intervención de una institución bancaria y su posterior liquidación. Tenemos que decir que todo el proceso concursal bancario se va a realizar en sede administrativa. Va a estar excluido de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, a diferencia de las demás sociedades mercantiles que en casos de crisis que puedan llevar a esas sociedades a caer en estados de atraso o de quiebra, esos procesos son conocidos por los tribunales mercantiles. En cambio, en materia bancaria, cuando una institución bancaria se encuentra en crisis, ese proceso concursal va a llevarse todo en sede administrativa hasta el fin. De manera que vamos a estudiar cada una de estas fases por detallado, en particular, y esas fases, como dije, se pueden cumplir en un orden, digamos, ascendente, pero puede darse el caso también de que se llegue directamente a la tercera o a la cuarta fase, dependiendo de la gravedad de la situación. Evidentemente, siempre cuando un banco se encuentra en una situación de crisis, seguramente los funcionarios de la superintendencia ya han advertido algunos indicios de esa posible situación y han formulado previas recomendaciones o sugerencias y hasta la adopción de planes de regularización. Pero pudiera darse el caso de una institución bancaria que pueda entrar directamente en un proceso más complejo de crisis bancaria y por lo tanto pudiera llegar directamente a la fase tercera o a la fase cuarta. Por ejemplo, cuando se produce una pérdida del capital social superior al 50%, esto tiene como consecuencia la intervención de la institución financiera. Este es un caso en el cual se pudiera entrar directamente en la fase ya de intervención de la liquidación financiera. Vamos a estudiar todas las medidas administrativas que pueden ser dictadas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, desde las multas hasta los planes de regularización y los procesos de intervención y de liquidación. Hay situaciones específicas que contempla la ley y que pueden dar lugar a situaciones, digamos, diversas, ¿no?, en la ley bancaria. Vamos a encontrarnos primeramente
como dije, las medidas administrativas y que esas medidas en algunos casos presentan supuestos de carácter general, como por ejemplo presentar situaciones graves de tipo administrativo o gerencial que afecten la operación normal de la institución bancaria. Entonces, en esos casos pudiera dar lugar a la adopción de medidas administrativas. En una posterior entrega seguiremos estudiando las medidas administrativas que pueden ser impuestas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Muchas gracias.